Buenos días. El día de hoy trataremos de explicar un poco acerca de otros métodos diagnósticos para los productos. Es decir, ya hablamos de los más frecuentes, del duotest, del estudio estructural, pero el día de hoy queremos adentrarnos un poco más en los específicos. Es decir, si nosotros tenemos un resultado sospechoso en un duotest, oye, es que el bebé tiene una translucencia nucal aumentada, o yo tengo una alteración cromosómica y quiero ver si mi bebé la tiene, o tuve un antecedente de un producto que tuvo, por ejemplo, síndrome de Down. En ese caso necesitamos un estudio un poco más potente. ¿Cuáles son? El más frecuente, el más exacto y el menos invasivo se llama DNA fetal. Se realiza una toma de sangre en la mamá y adentro de esa sangre materna ya se encuentran partes del DNA fetal. Esto se manda a estudiar, generalmente se manda a Estados Unidos o a Europa, y pueden checar sobre todo los síndromes más frecuentes, las aneuploidías, es decir, las alteraciones cromosómicas, que tengan cromosomas de más o de menos. Los más frecuentes, trisomía 21, 18 y 13. El más frecuente es el 21, que llamamos síndrome de Down. Pero también Edwards y Patot, que son el 18 y el 13, los podemos detectar en sangre fetal con una exactitud mucho mayor, con una tasa de falsos negativos mucho menor. Es decir, es más contundente, es mucho más exacto, pero también es mucho más caro. Y por el hecho de tener que mandarse a otro país a estudiar, también tarda en promedio entre una semana y 10 días en que te otorguen el resultado. La ventaja de este sobre los otros dos que vamos a mencionar es que no es invasivo, es decir, no tenemos que poner una aguja que obtenga material del producto, sino solamente es a través de la sangre materna. Los otros dos métodos de los que queremos hablar, uno se llama biopsia de vellosidades coriales, y es una muestra de las vellosidades a través de la vagina o a través del abdomen. Pero esto, como lo estamos comentando, ya es un poco más invasivo, y aunque tiene una pequeña tasa de complicaciones que puede ir desde un sangrado hasta la pérdida fetal, pues ya incluye un poco más de riesgo que el primero que hablamos, que es el DNA fetal. Una biopsia de vellosidades coriales es un estudio que se realiza entre la semana 10 y la semana 15 de la gestación. Lo mismo, ¿en quiénes se indica? En pacientes que, pues salió alterado su duotest, tiene datos sospechosos por ultrasonido o por laboratorio, o tiene un antecedente importante para una malformación, para una alteración cromosómica. Entonces se realiza esta toma de biopsia de vellosidades coriales. Se estudia y en promedio en una semana tenemos resultados que son bastante exactos. Pero como ya lo mencionamos, su contraparte es que sí puede ocasionar un sangrado, sí puede llegar en algunos casos, muy escasos, pero sí puede tener el riesgo de incluso perder el embarazo. Y el tercer y último estudio del que hablaremos el día de hoy se denomina como amniocentesis. Se realiza preferentemente entre la semana 15 y la semana 18 de la gestación, obviamente ya después de haber hecho un ultrasonido de estructuras en el cual el duotest que nos dice que no hay malformaciones mayores. ¿Para qué sirve? Para corroborar de una manera exacta, al 100%, si hay alguna alteración, sobre todo cromosómica. En algunos de los casos también se puede hacer para descubrir alguna alteración metabólica o el tipo de sangre del bebé cuando se vuelve importante, o incluso hasta el sexo del bebé cuando hay alguna alteración ligada a cromosomas X. Es decir, alguna alteración que conlleve una alteración por el sexo del producto que se dan. Luego entonces, ¿cómo se realiza? Entre la semana 15 y la 18 se esteriliza a la paciente en la piel y se introduce una aguja. Esto, por supuesto, que está vigilado por ultrasonido y que lo hace personal experto y capacitado para realizar dicho procedimiento. Pero no podemos obviar que si hay un pequeño riesgo de infección, de ruptura de membranas o incluso de tener alguna lesión en extremidades del producto. En algunos casos muy lejanos, muy extraños, pero sí ha sucedido que se rompe la fuente, que se pierde el producto o que hay alguna lesión a los órganos del bebé. Pero es muy exacto, es decir, aquí sí no hay pierde, estás obteniendo material líquido amniótico generalmente del producto que te da una certeza del 100%, pero como ya lo mencionamos, también tiene algunos riesgos que están inherentes a un procedimiento quirúrgico. Estos son básicamente los tres estudios principales que nosotros realizamos
cuando hay una alteración, cuando hay una sospecha, cuando hay una duda demasiado grande para hacer solamente el DUO test, o que el DUO test fue el que nos marcó, oye, ¿sabes qué? Que este bebé tiene un riesgo mucho más elevado, la translucencia nucal, la sumatoria de los riesgos nos dijeron que este bebé tiene un problema. Vamos a corroborarlo. ¿Cómo lo corroboramos? Si quieres que no sea invasivo, con DNA fetal en sangre materna. Si tú quieres que sea invasivo, que es un poco más rápido, un poco más resolutivo, pero incluye un pequeño riesgo, si estás entre la semana 10 y la semana 15, biopsia de vellosidades coriales. Y si estás entre la semana 15 y la semana 18, lo ideal es una amniocentesis. Obviamente todo esto se tiene que hacer bajo la experiencia, la supervisión de personal sumamente capacitado. Muchas gracias.